Bienvenidos a la cuarta sesión de la Winter School 2022 sobre las relaciones Mercosur-Unión Europea, organizada por la Cátedra Jean Monnet, la UNR, en Argentina, junto con la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. En el día de hoy vamos a reflexionar, a discutir sobre actores que hasta ahora no habíamos visto en las sesiones anteriores, actores no estatales y parlamentos. Me parece que es una discusión que debemos hacer cada vez que hablamos de este tipo de acuerdos. Así que en el día de hoy me acompañará mi querido colega Bruno Teodoro Luciano, a quien presentaré dentro de un rato, porque primero voy a presentar yo una pequeña exposición sobre el rol de la sociedad civil, con especial énfasis en el rol de la sociedad civil en Mercosur. Así que primero entonces voy a compartir pantalla con ustedes para la presentación. Un segundito. Vamos a ver si... Bien. Rocío, por favor, ¿me avisas cuando lo estén viendo? Dale, Vicky, yo te aviso. Ahí ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, genial. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a dedicar a reflexionar, a discutir sobre otros actores importantes también en los procesos de negociaciones comerciales internacionales, en los procesos de vinculación entre regiones, como es la sociedad civil y los parlamentos, ¿no? Entonces, posteriormente va a hablar el profesor Luciano sobre los parlamentos. En primer lugar, voy a tratar de resumir de alguna manera algunas cuestiones sobre el rol de la sociedad civil en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, poniendo el énfasis en el Mercosur. Bien. Por supuesto que hay muchísimas definiciones de lo que es la sociedad civil. Yo tomé una en particular de Lindsay Stepan, por la cual vamos a entender a la sociedad civil como una red de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones o de redes de ayuda mutua que nacen afuera del Estado y que intentan hacer valer sus intereses a los encargados de tomar decisiones. Bien. ¿Qué ha ocurrido más que nada desde los 80, mediados de los años 80 y con más intensidad en los 90? Lo que fue ocurriendo es que el comercio comenzó a vincularse con otras áreas temáticas, no necesariamente comerciales, o que hasta ese momento no se las contemplaba en los acuerdos comerciales, es decir, que no se las consideraba dentro de lo que comúnmente uno entiende como comercio. Y de a poco temas como el medio ambiente, la salud pública, los derechos humanos, los derechos laborales, las cuestiones de género, entre muchas otras, fueron introduciéndose en esa agenda comercial ampliada. Lo que ocurrió fue que la naturaleza cada vez más sensible de lo que se empezó a conocer como comercio implicó que la agenda comercial pasara a ser objeto de debate público, ¿no? Es decir, a medida que la agenda comercial se ha ido expandiendo, también se expandió el abanico de actores y el número de actores de la sociedad civil interesados en esa agenda comercial expandida, en esa agenda comercial ampliada. Por supuesto que quienes negocian estos acuerdos comerciales son los estados. El Estado no deja de seguir siendo, obviamente, el actor principal en el desarrollo de cualquier proceso de negociación comercial internacional,
pero por supuesto que, como les decía, poco a poco otros actores también pasaron a ser esenciales para la legitimidad del proceso. Es sobre todo, si vamos a hacer alguna disquisición teórica mínima, es sobre todo el enfoque liberal el que va a poner a los individuos y a los grupos privados como actores fundamentales de la política internacional, y es en particular Andrew Moravcsik quien va a explicar cómo se da, ¿no?, esa influencia de las preferencias por parte de la sociedad. Es decir, el Estado no tiene preferencias exógenamente dadas, sino que hay todo un proceso que termina moldeando de alguna manera las preferencias de un Estado. Entonces es en esta teoría liberal donde se ve claramente la relación compleja que tiene el Estado con la sociedad y que va a tener cierto impacto sobre el comportamiento estatal. Bien, como les decía, son los años 80 y particularmente los 90 donde se empieza a dar una enorme movilización de la sociedad civil entendida en términos muy amplios respecto de las negociaciones comerciales internacionales que se iban dando. Ejemplo de esta movilización respecto a la nueva agenda comercial y ejemplo de estas respuestas que fueron surgiendo de un amplio conjunto de actores, un conjunto de actores muy heterogéneos entre sí, eso hay que decirlo. Ejemplo de estas movilizaciones son las protestas masivas en Seattle en 1999 y en Cancún en 2003 contra la Organización Mundial del Comercio, y fueron, como digo, momentos donde se evidenció de manera contundente la creciente politización del comercio, la creciente politización de la agenda multilateral de comercio. Esto también, de alguna manera, se pudo ver cuando aparece el famoso proceso del ALCA, la famosa iniciativa de tener un tratado, un acuerdo de libre comercio en todo el hemisferio, y fue realmente un momento de enorme ebullición, por decirlo de alguna manera, de las protestas, de la movilización de la sociedad civil a lo largo de todo el hemisferio, con manifestaciones en Chile, en Quebec, etc. Y bueno, fue un momento de movilización social muy intensa en lo que se terminó construyendo como una esfera pública continental, ¿no? Y que va a empezar sobre todo a fines de los 90 y por supuesto que termina cuando muere en 2005 el ALCA en la cumbre de Mar del Plata. Bien, específicamente en las negociaciones para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, vamos a ir de alguna manera definiendo algunas cuestiones más particulares, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió con las negociaciones del ALCA, como decíamos recién, que provocaron fuertes movilizaciones de resistencia en muchos países latinoamericanos, lo que ocurrió con las negociaciones Mercosur-Unión Europea, que se iniciaron, como ya vimos todas estas sesiones anteriores en 1999, es que no suscitaron inicialmente, al principio, no suscitaron el mismo interés desde las organizaciones y los movimientos sociales de la región, ¿sí? Este aparente desinterés o indiferencia al principio de las negociaciones se puede vincular con varias cuestiones, no quiero ser exhaustiva en este sentido, pero bueno, por un lado, el propio proceso de integración del Mercosur, un proceso top-down, es decir, un proceso liderado por los estados, por las élites, que claramente no preveía un lugar importante para la sociedad civil. Por otro lado, una fuerte, fuerte falta de información respecto a las negociaciones. Y por otro lado, la cuestión de tener enfrente
a la Unión Europea, un bloque que había ya explicitado algunas iniciativas de diálogo con la sociedad civil y que claramente tenía más trayectoria, más experiencia en estas negociaciones, y se la veía obviamente como con una tradición o poseyendo una tradición más democrática. Entonces, por todos estos factores, por un tiempo los movimientos, las organizaciones sociales del Mercosur permanecieron indiferentes o desinteresados respecto del proceso negociador. Lo que fue ocurriendo es que poco a poco la aparición de algo de información más detallada sobre lo que se iba a negociar empezó a alertar a la sociedad civil, a la más movilizada, sobre cuáles podían ser los posibles impactos, las posibles consecuencias de este acuerdo. De esa manera, ¿sí? Empieza a aparecer una fuerte impronta de crítica por parte de estas organizaciones que empezaron a mirar con más detalle y más de cerca este proceso negociador. La realidad es que muchos, no solamente representantes de la sociedad civil, sino que muchos expertos, muchos académicos han, digamos, criticado a lo largo de estos 20 años estas negociaciones por el secreto, por la opacidad, por la falta de control democrático, debido sobre todo a la escasez de participación formalmente institucionalizada de la sociedad civil, ¿sí? O por lo menos, digamos que esta participación formalmente institucionalizada de la sociedad civil nunca se percibió como suficiente, porque ahora vamos a ver que sí se crearon, se diseñaron diferentes instancias para la participación de la sociedad civil, lo cual en realidad nunca terminó de ser lo absoluto, digamos, lo suficiente como para que los críticos de este proceso negociador pudieran decir que en algún momento las negociaciones habían logrado ser abiertas, que no se logró en ningún momento esa sensación de que el proceso negociador haya tenido digamos, le haya dado a la sociedad civil un rol preponderante, un rol realmente activo. Y el ejemplo, y digamos, entre los ejemplos a lo largo de estos 20 años que uno puede mencionar respecto a esta opacidad, esta falta de control democrático, etcétera. Bueno, por un lado, ahora lo vamos a ver con el profesor Luciano, pero los parlamentarios casi en todo momento tuvieron más acceso a los borradores del texto del acuerdo que la sociedad civil. En un momento, en diciembre, por ejemplo, del 2017, cuando ya estábamos en la fase previa a, digamos, donde las negociaciones estaban avanzando a un ritmo muy importante y ya estábamos a las puertas 2 años más tarde del acuerdo, bueno, en ese momento la sociedad civil pudo analizar algunos documentos porque fueron filtrados por Greenpeace. Fíjense cómo llegan, digamos, los documentos a la sociedad civil. Y otro ejemplo es que solo se ha permitido institucionalmente la participación de las grandes confederaciones sindicales. En este caso, las 2 grandes confederaciones sindicales que han intentado dejar su huella en el proceso negociador han sido la Confederación de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos, que solo en algunos momentos de las negociaciones y siempre como observadores lograron tener algún tipo de llegada, ¿sí? Como digo, muy limitada. Y es justamente Giotto y Echaide en 2020 en un informe muy crítico del acuerdo, donde, bueno, quienes van a afirmar que esta falta de transparencia y de diálogo con los actores de la sociedad civil han sido objeto de constantes críticas y quejas, ¿sí? Sobre todo en la fase final, cuando claramente ya se estaba por llegar al acuerdo. Una cuestión es que no deja de ser bastante sensible esta cuestión, este tema del rol de la sociedad civil,
por eso aquí les aclaro quién financió, quién pidió y quién financió, por ejemplo, este estudio de Giotto y Echaide, porque en realidad muchas veces hay que mirar quién está detrás, ¿no?, de este tipo de informes para entender cuáles son los intereses, en todo caso, que mueven a que se genere un informe a favor, un informe en contra. Entonces siempre hay que mirar, no solamente con el tema de la sociedad civil, sino en general siempre cuando uno se encuentra con este tipo de escritos, de trabajos, es interesante ver quién está detrás. En el caso de este trabajo, de Giotto y Echaide, fue encargado por el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, por la Fundación Rosa Luxemburgo en Alemania y por Claxo, ¿sí? Lo mismo hay que hacer cuando miramos los estudios de impacto, ¿sí? ¿Quién está financiando el estudio de impacto de un acuerdo comercial? Porque eso explica mucho. No, digamos, no estoy descalificando los estudios en sí ni los expertos que elaboran esos estudios, pero sí digo que muchas veces hay un cierto sesgo o una potencialidad de sesgo teniendo en cuenta quién financia esos estudios. Bueno, dejando de lado este pequeño paréntesis, seguimos adelante. Les decía, esta falta de opacidad, falta de información, esta opacidad, este secretismo del proceso de integración, de negociación, no solamente se ha dado y se ha criticado en este proceso negociador Mercosur-Unión Europea, sino que es un poco la tónica que se verifica en la mayoría de las negociaciones comerciales internacionales. Esa es la realidad. Y hay un término bastante interesante que acuñó Susan George, una dirigente de ATTAC. ATTAC es un movimiento internacional altermundista que objeta las transacciones financieras especulativas, las transacciones financieras que atentan contra la soberanía de los estados emergentes. Es un movimiento que ha ganado mucho peso en diferentes países. Y ella calificaba al acuerdo Mercosur-Unión Europea y a otros acuerdos de libre comercio como tratados vampiro. ¿Por qué tratados vampiro? Porque son acuerdos que, si se dan a conocer públicamente, mueren al instante. Es decir, son acuerdos que, desde el punto de vista de la sociedad civil más crítica, rara vez resisten el debate democrático. Y, bueno, esta es una de las razones por las que los detalles del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur solo se han revelado a cuentagotas, ¿sí? Este es lo traigo a colación porque me parece un término interesante. Bien, vamos a ver un poco más en detalle cuáles fueron los actores que se movilizaron en las negociaciones para el acuerdo Mercosur-Unión Europea por parte de la sociedad civil. Y acá hay que destacar dos ámbitos, ¿sí? A nivel institucional y a nivel del sector sociedad civil. A nivel institucional, tanto la Unión Europea como el Mercosur cuentan con órganos que representan a ciertos sectores, ¿sí?, de la sociedad civil, como es el caso del Foro Consultivo Económico y Social, y como es del Mercosur, y como es el caso del Comité Económico Social Europeo. Allí es donde vamos a encontrar legítimamente, institucionalmente representados al sector empresarial y al sector sindical de ambos bloques. Estos dos órganos, ¿sí?, el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur, surgen con el protocolo de Europreto en 1994. Estos dos foros han ido siguiendo las negociaciones, han hecho declaraciones por separado, conjuntamente, y lo que sí hay que tener en cuenta que ambos órganos son meramente consultivos, ¿sí? Es decir, que no tienen un rol decisor
determinante en este tipo de procesos. A nivel del sector de la sociedad civil me voy a concentrar en la Confederación de Centrales Sindicales del Cono Sur, que ya mencioné, y en la Confederación Europea de Sindicatos. Ambos fueron como los actores que pasaban a representar a muchas otras asociaciones, a muchas otras organizaciones sindicales. ¿Sí? En el ámbito del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur, hay que tener en cuenta que no cualquier ONG, no cualquier asociación puede ser representada en este foro, sino aquellas cuyo mandato está situado a nivel regional, ¿sí? Son solamente unas pocas las que están integradas a los canales oficiales de participación. Como les decía, este foro consultivo es el órgano de representación de los sectores económicos y sociales y es el único órgano que representa al sector privado en el bloque, ¿sí? Los miembros del foro se reúnen varias veces por año y adoptan recomendaciones por consenso que son transmitidos al Grupo Mercado Común, ¿sí? Entonces, como digo, el foro solo tiene un rol de consultor sobre las instancias de decisión del Mercosur. Algunos autores llaman la atención sobre una cuestión que podría parecer menor, pero en realidad es importante. Este foro consultivo económico carece de presupuesto oficial, digo, los estados no lo financian, sino que son las organizaciones miembros las que pagan los gastos. Entonces, uno podría decir, bueno, para los empresarios no sería un problema financiar este tipo de reuniones, sí lo es para el sindicalismo o para las organizaciones sociales. Entonces, algunos van a afirmar que la ausencia de presupuesto impide que el único organismo, el único órgano de representación de la sociedad civil pueda garantizar la igualdad en la participación de sus miembros y esto afecta el carácter democrático del foro. Bueno, esto es una cuestión de crítica al funcionamiento del foro, pero no quería dejar de comentarlo porque no deja de ser parte también de estas cuestiones que estamos trabajando. Bien, el Foro Consultivo Económico y Social, como digo, fue generando diferentes recomendaciones a lo largo de los años de negociaciones y me pareció interesante simplemente marcarles aquí algunos puntos de la recomendación que surge, la número 3 del 2019, que surge justamente luego de la firma del acuerdo en junio del 2019. En esa recomendación, el foro comentaba la necesidad de alcanzar un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso para las partes y ponía énfasis en la necesidad del pleno respeto de los principios de un desarrollo sostenible, de valores democráticos, de los derechos humanos. También solicitaba informar públicamente los textos del preacuerdo alcanzado en el mes de junio del 2019, solicitaba al Grupo Mercado Común que impulsara la participación del foro en el conjunto del acuerdo, es decir, no solamente en el pilar económico-comercial, sino también en el pilar de diálogo político y en el pilar de cooperación. También se solicitaba que se instruya a los negociadores la puesta en funcionamiento de un comité mixto de seguimiento, ¿sí? Que había estado previsto en realidad desde el inicio de las negociaciones y que se tendría que estructurar a través del Consejo Económico y Social Europeo y del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur para el momento actual del preacuerdo, para su implementación, para su posterior monitoreo. Y por último, también me pareció interesante incorporar aquí un punto que el foro hace suyo, que es la inclusión de un fórum laboral constituido por ambos órganos, ¿sí? Cuya operatividad tendría que ser garantizada por las partes institucionales del acuerdo. Ahora vamos a ver un poco más respecto de esta cuestión. Eso por el lado, muy brevemente, por el lado más institucionalizado, ¿sí? de la sociedad civil, pero también podemos ver cómo fueron reaccionando las centrales sindicales. Como les decía,
tanto la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur como la Confederación Europea de Sindicatos fueron siguiendo el proceso, publicaron informes conjuntos en diferentes momentos. Por ejemplo, en el 2017, en la etapa ya definitoria del proceso, estas dos centrales sindicales reclamaban una mayor transparencia del proceso de negociaciones, una consulta de los equipos negociadores de la sociedad civil, especialmente acá ellos hacen referencia a los dos órganos que acabamos de ver, el Foro Consultivo Económico y Social y el Comité Económico y Social Europeo. Solicitaban también un diálogo social institucionalizado con las representaciones sindicales de ambas regiones, solicitaban la exclusión de los servicios públicos de la oferta de acceso al mercado y también solicitaban la exclusión de cláusulas vinculadas a la protección de inversiones, entre otras demandas. Es decir, en estas cuestiones ambas centrales sindicales estaban de acuerdo en hacer estos reclamos, ¿verdad? En 2005, antes de que se paralizaran, ¿sí? Las negociaciones y con anterioridades del 2001, fíjense que ellas ya venían solicitando varias cuestiones. Por ejemplo, que el acuerdo contenga un capítulo social laboral específico sobre derechos laborales, no como parte de otros capítulos, no como un anexo al acuerdo, y a su vez solicitaban que ese capítulo específico tuviera un piso mínimo, que fueran las convenciones fundamentales de la OIT, los instrumentos ya existentes, la Carta Social Europea, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, etcétera, y pedían la creación de un foro laboral Unión Europea-Mercosur. ¿Para qué? Para realizar un monitoreo, un seguimiento de las relaciones entre ambas regiones, sobre todo monitoreo de los vínculos que tuvieran un impacto en el mundo del trabajo, es decir, las cuestiones comerciales, de cooperación y política, que impactaran en el empleo, en el trabajo decente, en los derechos humanos, en las libertades civiles y políticas, en el desarrollo sustentable, ¿sí? Y este foro laboral también iba a tener otra intencionalidad, que era servir para debatir entre los propios representantes de ambas centrales sindicales, de sus sindicatos afiliados, y adoptar posiciones comunes, siempre por supuesto en defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, esto fue lo que las centrales sindicales pedían durante el proceso de negociación. Ahora, luego de firmado el acuerdo comercial en principio el 28 de junio del 2019, las centrales sindicales emiten una declaración, un comunicado, y yo acá extraigo simplemente las cuestiones que me parecieron más relevantes. Por un lado, lamentan que el acuerdo se aparte sensiblemente de lo que fue la intención original y el mandato recibido hace 20 años, es decir, la negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur con el pilar económico y comercial, pero también con otro de diálogo político y de cooperación. Para ellos, estos pilares están desbalanceados, con una clara preeminencia de lo que terminó convirtiéndose en un mero tratado de libre comercio, que según la opinión de las centrales sindicales estaba muy alejado de la intención política expresada al inicio de las negociaciones. Además, ellos identifican críticamente el intento, la tentativa de la Comisión Europea de desligar el pilar comercial, ¿sí? De los demás pilares, ¿sí? De manera de dejar claramente debilitado el tratamiento del pilar de diálogo político y de cooperación, ¿sí? Justamente por los procedimientos de toma de decisiones que cada uno de estos pilares requiere, que ya vamos a ver seguramente a continuación con el profesor Luciano, y lo que proponen es anexar al acuerdo, y critican, ¿sí? La resolución o la tentativa de la Comisión Europea de anexar al acuerdo un documento de dudosa calidad vinculante
en donde se tratarían de incluir todos los temas controvertidos. De hecho, es lo que está ocurriendo. La Comisión Europea está trabajando, por ejemplo, para la cuestión medioambiental en un documento anexo, ¿sí? Lo vimos ayer. Y bueno, a través de este tipo de declaraciones, las centrales sindicales de Mercosur y de Europa manifestaron claramente su oposición a estos intentos de disociar ambos procesos, ¿sí? de ratificación, de aprobación del acuerdo. Fíjense que ese famoso fórum o foro laboral que las centrales sindicales pedían y que también pedían los órganos consultivos de Mercosur y Unión Europea, recién se lanza en marzo del 2021, es decir, mucho más tarde de haberse cerrado, haberse concluido las negociaciones, y para, digamos, lanzar este foro laboral, emiten un comunicado conjunto en febrero del 2021, donde demuestran la abierta oposición al acuerdo, ¿sí? Denunciaban la falta de salvaguardias sólidas y vinculantes para garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales y sindicales y la protección ambiental. Criticaban el hecho de que el acuerdo no tuviera cláusulas de monitoreo ni procedimientos de presentación de quejas ante la falta de respeto de las normas internacionales del trabajo. Tampoco veían que el acuerdo respondiera de manera conveniente a la cuestión de las asimetrías existentes entre ambos bloques y cuestionaban que no se contemplara ningún nivel de participación real de los sindicatos y de la sociedad civil, a pesar de que siempre fue una demanda del mundo sindical, dicen ellos, por ejemplo, porque pidieron en repetidas ocasiones la inclusión de un capítulo sociolaboral en el documento sin obtener respuesta. Es decir, este capítulo sociolaboral que ellos, como veníamos hace un momento, reclamaban, nunca fue incluido. Bien, ahora como para ir finalizando, claramente desde que se anunció el acuerdo de principio en junio del 2019, las movilizaciones y las críticas al acuerdo no dejaron de crecer. Pensemos que las presiones de los lobbies agrícolas y ecologistas han ido en aumento, no solamente de los sindicatos, de las centrales sindicales, como hemos visto recién. Y fíjense que se ha constituido una alianza transatlántica, un poco emulando otras plataformas similares, Stop EU Mercosur, que ellos, bueno, es una plataforma que alega que reúne a más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico, ¿sí? Por lo tanto, digo, esta es una historia que por ahora no tiene un final a la vista, porque claramente tenemos la misma correlación de fuerzas que habían impedido el acuerdo durante 20 años, vuelven a resurgir y resurgen con fuerza en un proceso altamente politizado y donde tenemos un enorme descontento por parte de la sociedad civil. Tanto lo hemos visto las centrales sindicales como otro tipo de asociaciones y de ONGs de la sociedad civil, consumidores, medioambientalistas, etcétera, etcétera. Obviamente que esto daría para hablar muchísimo más. Yo lo dejo aquí y en todo caso lo charlamos en un debate o en un intercambio de opiniones, pero me parece que habrá que ver cómo Mercosur y Unión Europea logran incorporar estas críticas, logran realmente hacer un lugar a las voces, darle un lugar a las voces de la sociedad civil en el proceso en el que se está actualmente, que es el de legal scrubbing, ¿sí? Y de traducción de los acuerdos. Habrá que ver hasta dónde Mercosur y Unión Europea, que no lograron del todo hacer lugar a la sociedad civil a lo largo de 20 años, hasta qué punto lograrán hacerlo
en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Escucho comentarios. ¿Alguna inquietud? Sí, Jorge Antonio, te escuchamos. Sí, buenos días, profesora, muy interesante su presentación. Cuando estaba hablando de la, digamos, del impacto de los movimientos sociales en las negociaciones, o al menos el impacto que les gustaría tener, pues me hizo recordar cuando hablaba bueno, con ciertos negociadores de tratados comerciales que había firmado el Perú con otros países, que nos contaban que a las negociaciones iban, así como iba la delegación del Ministerio de Exteriores y de Comercio Exterior, que son los que manejan el proceso, en un cuarto adjunto al sitio donde se negociaba había representantes del sector privado, ¿no? De distintas, que representaban los intereses, digamos, del sector privado. Entonces, cuando las negociaciones a veces llegaban a un punto muerto, pues iban al cuarto de al lado los negociadores a conversar con ellos y de ahí regresaban. Pero no supe de algo similar en el caso de los movimientos sociales, ¿no? De organizaciones sindicales, ¿no? Sé que hubo algunas presiones en algunos procesos, por ejemplo, en el tratado con Estados Unidos, pero era presión de movimientos sindicales de Estados Unidos que por su vinculación a la base política del Partido Demócrata, en la medida en que el Partido Demócrata tenía mayoría en el Senado y en la Cámara, pues evidentemente su influencia se amplificaba y trataron de articular algún tipo de solidaridad transnacional con movimientos peruanos, ¿no? Pero no supe, digamos, de la inclusión de movimientos sociales o sindicales en este proceso de negociación en el cuarto de al lado, ¿no? Así le llamaban, ¿no? Entonces, entiendo que en el proceso de negociación entre la Unión Europea y Mercosur tampoco ha existido esta dinámica, pero era un comentario que quería hacerle porque de pronto, claro, yo sé que es complejo, ¿no? Pero de pronto podría ser alguna alternativa que se podría dar para el futuro, ¿no? O sea, que también hayan representantes de los movimientos sociales en el cuarto de al lado influyendo en el proceso. Sí, agradezco muchísimo tu comentario, Jorge Antonio, muy pertinente, pero la realidad es que si había alguien en el cuarto de al lado, a lo mejor era algún representante del sector empresarial, de algún sector productivo en particular, porque sí había muchas cuestiones y de hecho el embajador Arvilla lo comentaba, ¿no? En una de las sesiones. El diálogo fue muy intenso, obviamente, con los sectores productivos, pero claramente en el cuarto de al lado no había representantes de ONGs ambientalistas, ni sindicatos, esa es una realidad, ¿no? La opacidad de los procesos de negociación no es, y esto lo quiero aclarar, no es solamente, digamos, atributo de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, ¿sí? Acá claramente no hay proceso de negociación comercial internacional, me parece que no reciba en algún momento estas críticas. La realidad es que sí, la sociedad civil se ha sentido siempre muy alejada del proceso de negociación Mercosur-Unión Europea. Lo vemos en los comunicados, lo vemos en la falta de inclusión de muchas de sus demandas, ¿sí? Digamos, no es algo que yo vea que se pueda remediar en este momento del proceso de ratificación, ¿no? Creo que, no sé, hasta me llama un poco la atención esa reacción tardía, esta plataforma Stop EU Mercosur, ¿no? Que surge después de haberse firmado el acuerdo. Me parece muy importante porque fíjense, son 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico, es decir, una plataforma enorme, importantísima, pero bueno, digo, ¿hasta qué punto lograrán hacer escuchar sus voces, hacer escuchar sus demandas? Esto lo veo un poco difícil por cómo han sido los 20 años de negociaciones anteriores, ¿no?
creo que en ese sentido la Unión Europea sí tiene un procedimiento, digamos, más abierto, un poco, tienen más experiencia, y creo que sí han institucionalizado diferentes canales, diferentes mecanismos de diálogo concreto, de diálogo real con la sociedad civil. No veo eso del lado del Mercosur, más allá como les decía, de lo que pueda decir el foro comercial, el foro, perdón, consultivo, o de algunas plataformas, digamos, de ONGs. Me parece que nos debemos al interior del Mercosur mejorar o, digamos, institucionalizar canales y vías para que la sociedad civil se pueda expresar legítimamente, ¿no? Y agradezco entonces, Jorge Antonio, tu comentario. Malena también quería comentar algo, te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, más que nada, nosotros como sociedad civil queremos decir que efectivamente, como dijiste, Vicky, no hubo... Perdón, Malena, ¿a quién representás? Nosotros somos de una ONG que se llama Círculo Jurídico de Argentina, es una ONG conformada más que nada por jueces, fiscales, abogados, pero más que nada de ciencias sociales, ciencias blandas, porque también nos relacionamos con la tecnología. Y justamente participamos en algún proceso de consorcios con sociedades civiles, con proyectos con la Unión Europea. Lo que nosotros queremos decir, como bien vos dijiste, que ha habido como una evolución, pero que no se han notado cambios en esto de que es Mercosur, Unión Europea. Sí, se está comenzando a trabajar, y como dijo Jorge Antonio, en vez de estar en la mesa de aliado, poner en la mesa de diálogo también a la sociedad civil, con el fundamento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde ahí sí nosotros trabajamos en el ODS 17, que tiene que ver con las alianzas, y donde la gente que comienza a trabajar con la agenda empieza a entender que esas alianzas dicen que los diferentes actores tienen que interrelacionarse. Mercosur no puede tomar decisiones, Mercosur o cualquier institucionalmente, no se pueden tomar decisiones con la participación de las personas a quienes vos vas a regular o vas a hacer un marco regulatorio, vas a decidir, con lo cual tanto los sindicatos, la sociedad civil, la academia, lo público, lo privado, lo religioso, tenemos que estar interrelacionados para ver cuál es el mejor interés para que salga lo mejor posible, direccionando hacia ese sentido. Así que bueno, nada, en principio hacer saber esto, que sí, como dijiste, Unión Europea sí comienza a trabajar con consorcios y siempre tiene en cuenta el trabajo de la sociedad civil, y espero que en algún momento también esto en diálogos o deliberaciones aparezca, ¿no? La parte de producción es tan importante como la parte de trabajo, y ya sea también modificaciones como Escazú, por ejemplo, con audiencias públicas, comienza a ver como tímidamente la posibilidad de que la sociedad civil, de manera seria, claramente, y como dijiste, ¿no? Viendo quién está detrás y por qué está detrás, trabaje, ¿no? en este tipo de acuerdos globales o internacionales. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Malena, y la verdad que sí, creo que hay un déficit importante por parte de Mercosur. Como digo, me parece ya un poco, bueno, nunca es tarde, pero el acuerdo está firmado, ahora hay que prestar atención al proceso en el que se está. No sé cuán, digamos, transparente, no, yo no estoy viendo, digamos, que se está haciendo público los documentos anexos supuestamente sobre los que se está trabajando. A lo mejor Bruno ahora nos hace algún comentario al respecto, pero hay que estar atento. Me parece que la sociedad civil tiene que estar atento, y creo que nos seguimos debiendo a nivel de Mercosur mejorar los canales de vinculación con la sociedad civil, teniendo en cuenta que vamos a seguir firmando tratados de libre comercio, ¿verdad? O tratados más profundos. Entonces, me parece que esta es una tarea pendiente, un asunto pendiente que en algún momento
los estados, los gobiernos deberán abordar. No sé si, muchísimas gracias por tus comentarios. Me alegra mucho tener entre la audiencia representantes de la sociedad civil, me parece absolutamente necesario. Invitamos a muchas más, yo aviso que invitamos a muchas más, no hubo una respuesta masiva como hubiera querido la sociedad civil, pero bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Si no, le damos la palabra. Bien, entonces vamos a presentar a mi querido colega, Bruno Teodoro Luciano. El doctor Bruno Teodoro Luciano es actualmente investigador en la Universidad Estadual Paulista de Brasil, fue profesor de Políticas Públicas y Estudios Europeos en el Departamento de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Warwick y es investigador, investigador doctoral en la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Áreas, en Hamburgo, en Alemania, y en el Centro de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, en Brasil. Tiene experiencia investigadora en regionalismo comparativo, en interregionalismo, en integración regional, con especial atención en los regionalismos de la Unión Europea, Sudamérica y África, investigando tanto sus dimensiones gubernamentales como parlamentarias. Actualmente está desarrollando investigaciones sobre el populismo en Europa y en América Latina y su impacto en las relaciones políticas y comerciales entre las dos regiones. Su ponencia se titula Más allá de la ratificación, el papel de los parlamentos nacionales y subnacionales en las negociaciones comerciales Unión Europea-Mercosur. Muchísimas gracias, Bruno, por tu participación y te escuchamos. Gracias, María Victoria. Gracias a todos. A ver si puedo compartir la pantalla con ustedes. Creo que está cargando, ¿no? Yo todavía no lo veo, a ver, te voy avisando. Ahora sí, ahí está cargando. Ahí cargo, perfecto. Gracias. Bueno, sí, en primer lugar agradecer una vez más a María Victoria por la invitación. Es un gusto participar de esta escuela de invierno organizada por la Universidad Nacional de Rosario. Yo pude escuchar las presentaciones de martes, creo, con los negociadores del lado argentino y europeo. Esto fue muy interesante y también me gustó mucho la presentación anterior de María Victoria sobre la sociedad civil y bueno, un programa muy completo, ¿no? Y me pareció estupendo tener tantos alumnos interesados no solo de Argentina, pero de otros países de la región. Y felicito una vez más a María Victoria por esta iniciativa. Creo que es un curso muy complejo. Normalmente cuando los damos en una clase de integración regional o de América Latina, tenemos como una clase para hablar más o menos de las negociaciones, principales temas, actores, y nada más que eso, ¿no? Y aquí no, tenemos como sesiones específicas para hablar un poco sobre dimensiones que muchas veces son olvidadas o marginalizadas, pero son importantes en momentos distintos de la negociación. Entonces, un poco que quería comentar con ustedes esta mañana, y ya les pido perdón por las cosas en portuñol que seguramente habrá en la ponencia, es tratar un poco sobre el rol de los parlamentos nacionales y subnacionales en las negociaciones comerciales Mercosur-Unión Europea. Claro, si quieren hablamos sobre el Parlasur, el Parlamento Europeo. Yo tengo un otro paper que trabajé con esto, pero este es un paper que estoy escribiendo hoy con un colega de Brasil, Caio Junqueira, de la Federal de Sergipe. Está en la evaluación, ya nos mandaron algunos comentarios y ahora estamos revisando para mandar de nuevo y ojalá salga este año en un periódico europeo sobre integración. Y un poco la idea es traer aquí las cosas que encontramos y discusiones y intentar relacionar esto con lo que se han discutido
más temprano con Victoria, pero también en los otros días seguramente porque, bueno, ni me acuerdo, los temas son muy parecidos y es importante tener en cuenta las dimensiones, cómo las lógicas gubernamentales afectan o no el desempeño de los parlamentos nacionales, subnacionales, regionales o supranacionales en estas negociaciones. ¿Sí? Entonces, la estructura más o menos de la presentación, una breve introducción, después quería hablar de una manera más general sobre parlamentos nacionales y subnacionales en negociaciones comerciales y un poco presentar nuestra idea de factores de movilización con una forma más conceptual de intentar explicar lo que moviliza a los parlamentarios a se involucrar en negociaciones comerciales, especialmente en nuestro caso en Mercosur, donde tenemos regímenes presidencialistas y en Brasil incluso llamamos de hiperpresidencialistas muchas veces, ¿no? Donde especialmente en temas internacionales y negociaciones comerciales, obviamente, la Cancillería y los presidentes son figuras centrales. ¿Sí? Entonces, mismo, porque María Victoria comentaba sobre los actores no estatales, pero mismo dentro de los estados, actores como los parlamentos, congresos nacionales, parlamentos de las provincias, de los estados federales y también son alejados de ese proceso. O sea, mismo dentro de la esfera estatal hay actores políticos, parlamentarios que no hacen parte o buscan hacer más parte de estos procesos. Y esto se ve también en Europa, pero me parece que en Mercosur, en Latinoamérica en general, por la propia estructura de nuestro presidencialismo, esto es un poco más obvio, ¿no? Después no voy a intentar entrar en esto muy detalles porque de acuerdo, sí, ya tienes muchos, son más expertos que yo ahora en el acuerdo Mercosur-Unión Europea con tantas cosas que aprender esta semana. Pero solo quería apuntar algunos temas que son importantes porque repercuten en los parlamentos. Entonces, es importante mencionarlos y después volvemos para intentar buscar, identificar cuáles fueron las reacciones de los parlamentos nacionales y subnacionales en este caso de la negociación. Y finalmente, a presentar lo que intentamos crear como un análisis comparativo sobre el rol en Europa y Mercosur, cuáles son temas o dimensiones que son comparables, que son similares, que son diferentes, e intentar explicar por qué, este es nuestro argumento, ¿no? Porque los actores parlamentarios en Europa son muy más activos reaccionando al acuerdo Unión Europea-Mercosur que en el lado del Mercosur. Y así finalizo con algunas conclusiones y ahí voy a intentar traer algunas cosas que anoté aquí sobre la presentación de Victoria y los comentarios de los alumnos también, que me pareció muy importante, porque son dimensiones o características del papel de la sociedad civil, pero que hay comparaciones muy interesantes con lo que pasa también con los parlamentarios, o sea, mismo partidos políticos, a veces hasta del gobierno, pero sin duda de la oposición y parlamentarios relevantes no tienen acceso también a los términos de la negociación, intentan buscar medios alternativos de influencia en el proceso decisorio, más allá de las propias competencias que estos parlamentos tienen en sus dimensiones nacionales, subnacionales o regionales, depende de los que estamos, de lo que vamos a hablar aquí, ¿sí? Bueno. Y un poco ¿no? El paper original sí busca justamente evaluar cómo los parlamentos nacionales y subnacionales se han involucrado en estas negociaciones. Y la idea no es solamente, claro, hacer un estudio de casos sobre el acuerdo de asociación Europea-Mercosur, pero intentar traer algunas dimensiones que se pueden sí aplicar a otros acuerdos que el Mercosur y mismo la Unión Europea puedan negociar en el futuro, ya han negociado. En el caso europeo, por ejemplo, hay un histórico muy fuerte de acuerdos muy complejos negociados con Canadá, con Japón, con Corea del Sur, Singapur. Ahora tenemos acuerdos en franca negociación de la Unión Europea con acuerdos de modernización con México, Chile, pero también acuerdos con Nueva Zelanda, con Vietnam, que fue recién aprobado, y ahora también con Australia. Y el acuerdo de Australia es muy interesante porque tiene la dimensión de agrícola, ¿no? También es muy importante y es muy
muy sensible para los europeos. Entonces ahí hay lógicas o reacciones de los europeos que seguramente serán comparables a lo que se ha pasado con las negociaciones con Mercosur. Y cuando los europeos que están muy acostumbrados a negociar acuerdos asimétricos, pero en algunos sectores no son tan competitivos como sus parceros. Y el tema de la agricultura seguramente y de las carnes, seguramente es un tema muy sensible para los europeos, especialmente para países como Francia, como Irlanda, como Polonia. Y por esto también, y ojo, recuerden de esto, ¿no? Porque muchas de las cosas, de las reacciones europeas van a enfocar en temas ambientales, en Bolsonaro y todo esto, pero también hay que recordar que los temas sensibles económicos del rol de los grupos de interés son muy importantes y mismo con cambios electorales en Brasil, seguramente estos temas seguirán sensibles y seguirán, digamos, trayendo entraves a la implementación, a los rumbos futuros de la negociación. Muy bien. Un poco que intentamos hablar aquí es que los actores parlamentarios tienen un papel clave en este proceso de estancamiento de la implementación del acuerdo, ¿no? Todos ahora sabemos que sí, las negociaciones formalmente se encerraron, pero hay ahora la revisión legal, hay la parte, de, por ejemplo, de cooperación, parte política del acuerdo, se está ahí manejando, o sea, la parte comercial tarifaria un poco está cerrada, aún hay puntos sensibles, pero las otras partes siguen negociando junto con la revisión legal y hasta que sí, al final tenemos un acuerdo final que va a ser firmado por los jefes de Estado. Después de este momento, ahí sí veremos un rol más importante de los parlamentos porque es el momento que los parlamentos tienen que ratificar el acuerdo. Y ahí María Victoria incluso comentó sobre esto que ¿no? Hay un intento de la Comisión Europea que no es solo para este acuerdo, intentar hacer esto con un acuerdo que firmaron, no me acuerdo si fue con Indonesia o con Singapur, que ellos intentaron separar la parte comercial tarifaria, ¿no? Porque porque la política comercial europea es supranacional, o sea, eso solo necesita la ratificación del Parlamento Europeo o consentimiento del Parlamento Europeo, es el término correcto, mientras no necesita pasar por los parlamentos nacionales y en algunos casos subnacionales. En el caso de Bélgica, por ejemplo, es un caso muy importante porque Bélgica en su constitución dije que estos temas tienen que pasar no solo por la aprobación del Parlamento belga, pero también por los 3 parlamentos subnacionales de Bélgica. Y hay un parlamento muy importante que es de Valonia, que normalmente es un parlamento muy reactivo a temas comerciales. Y en el caso del acuerdo con Canadá, básicamente el Parlamento tuvo un poder de veto gigantesco en un acuerdo de todos los países de Europa con Canadá, o sea, en una región muy chiquita tuve este rol tan importante. O sea, tuvieron que incorporar algunas cosas que el Parlamento flamengo quería para que se fuera incorporado efectivamente se implementado el acuerdo con Canadá. Este es un tema interesante y es importante también. Les voy a mostrar algunos puntos que son importantes en el caso del Mercosur, que tenemos que tener atención para el futuro de estas negociaciones cuando sí llegamos al punto de ratificación, ¿no? Y nuestra propuesta aquí, en términos más conceptuales, es buscar identificar cuáles son los factores de movilización parlamentaria, o sea, qué explica el nivel de movilización de los parlamentos nacionales, supranacionales, subnacionales también, en negociaciones comerciales, teniendo en cuenta que los negociadores son los ejecutivos. Y hay todos los temas de transparencia, de limitaciones por ejemplo, de influencia en el proceso decisorio, en la formulación de los términos de la negociación, son muy comparables con lo que María Victoria ya ha apuntado en el caso de la sociedad civil. Y listamos, digamos, como 5 factores que nos parece importante tener en cuenta para entender que de hecho moviliza a los parlamentarios. O sea, las competencias para la toma de decisiones. Algunos parlamentos tienen más poderes formales que otros para aprobar los términos de la negociación.
Por ejemplo, caso más obvio es el Parlamento Europeo, que tiene por el Tratado de Lisboa la competencia de dar consentimiento a los acuerdos aprobados, mientras que el Parlamento del Mercosur simplemente tiene un rol consultivo, así como los órganos de la sociedad civil, y por lo tanto puede emitir recomendaciones. Lo hizo y son muy parecidas o tienen elementos comparables con lo que María Victoria apuntó sobre los sindicatos y el foro consultivo, pero son consultivos, ¿no? Y esto también importa. Y parece que el tema del Mercosur es que ¿no? se crean las instancias y sea gobiernos de izquierda o derecha, hay una dificultad tremenda de los actores no estatales, sociedad civil, mismo partidos políticos afuera del gobierno, de influenciar la formulación de políticas públicas regionales, incluso cuando hablamos de la agenda externa del bloque, ¿no? Bueno, y también la resistencia del acuerdo, o sea, niveles de resistencia, en qué medida estos, ¿no? Cuando un acuerdo es más, o se ofrece más resistencia de los parlamentarios, de sus representantes, ¿no? Si esto moviliza o no más los parlamentarios, nivel de transparencia, que son cuestiones muy parecidas con lo que Victoria ya había mencionado, la relevancia pública del tema, y esto en teoría empieza a aparecer más en la medida que llegamos a los estadios finales de la negociación. María Victoria comentó esto en términos de la sociedad civil, o sea, ahora están más, si es después de la firma de la conclusión de negociaciones, se aparece más movimientos de los actores no involucrados en el proceso de negociador para resistir o dar su opinión o traer demandas sobre lo que se fue negociado por los gobiernos. Y obviamente la presión de los grupos de interés, que este es, digamos, un factor clásico, ¿no? O sea, los lobbies agrícolas, industriales, y todos estos grupos de presión organizados, y que tienen un papel clave. Estos sí son consultados cuando se hacen las demandas y el listaje de las cuotas, de todo. Y estos y ellos también no solo influencian directamente a los negociadores en la presentación de listas de excepción y de listas de demandas, pero también ellos influencian a los parlamentarios, ¿no? En Brasil y seguramente en Argentina, los lobbies agrícolas e industriales son muy importantes, ¿no? Y tienen una fuerza muy grande para incluso elegir diputados y senadores de la República. Sí, y finalmente lo que hemos planteado aquí es traer algunas diferencias entre las reacciones parlamentarias hasta el momento. Seguramente habrán más en el futuro, especialmente el próximo año, cuando se espera que van a haber novedades en el acuerdo, tanto en el lado europeo como en el lado en Mercosur. Y lo que identificamos hasta el momento es que los parlamentarios de la Unión Europea están más movilizados, especialmente en contra del acuerdo, ¿no? Y voy a intentar explicar cómo esto encaja en los factores de movilización que planteamos aquí. Pero antes, sí, esto ya un poco más general, quería comentarles, ¿no? Sobre el rol de los parlamentos nacionales y subnacionales en negociaciones comerciales o temas internacionales más allá del acuerdo. Y esto también, así como la participación social que se creció mucho en las últimas décadas, también se ve una participación emergente de los actores parlamentarios en asuntos exteriores y acuerdos comerciales. Algunos parlamentarios y algunos académicos han reforzado la idea de una emergencia de una diplomacia parlamentaria que básicamente viene de la actuación internacional de parlamentos supranacionales como el Parlamento Europeo, como el Parlamento Mercosur, Parlamento Andino, Parlamento Palatino y muchas otras asambleas parlamentarias internacionales que por su carácter obviamente van a tratar de temas regionales, internacionales, globales, pero también trata de la actuación de parlamentos nacionales, congresos nacionales, influyendo en posiciones de política exterior, ¿sí? Y el ejemplo clásico normalmente son los presidentes o los miembros de las comisiones de relaciones exteriores o de asuntos internacionales del Congreso, del Senado y de la Cámara de Representantes y por ahí va.
de los varios acuerdos, ¿no? Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el rol del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? De la idea de fast track, que todo esto es muy clásico y se ve en las negociaciones comerciales, ¿no? Cuando el Parlamento, el Congreso americano, influye en la toma de decisiones, en los pasos finales de las negociaciones normalmente. Pero también queríamos mencionar en este texto que hay, justamente como hay un movimiento de emergencia de una paradiplomacia, o sea, de la actuación de actores subnacionales, normalmente, ¿no?, representantes de ciudades, estados, provincias a nivel internacional. También creemos que hay una paradiplomacia parlamentaria, o sea, la actuación internacional de parlamentos subnacionales, no solo en temas comerciales, pero otros temas. O sea, estos parlamentos también pueden tener algo o tener algún interés en proyectarse internacionalmente y regionalmente. Hay, por ejemplo, un ejemplo podría ser el caso del Parlamento de Valonia que mencionaba, ¿no? Que reacciona a temas comerciales internacionales, a negociaciones con Estados Unidos, con Mercosur, con Canadá, todo. Entonces, esto creemos que es una evidencia de la emergencia de una paradiplomacia parlamentaria. En algunos casos es importante, ¿no? Especialmente en estados federados como Alemania, como Canadá, como Estados Unidos. Esto, ¿no?, porque los estados federales tienen más competencias en el contexto ahí de la Unión, entonces posiblemente tendrán también más posibilidades de influir en temas internacionales. Esto más allá del comercio, ¿eh? Ya hay muchas cosas relevantes en la literatura académica sobre el papel del Parlamento Europeo en el comercio, en temas comerciales y negociaciones comerciales. Esto ya viene desde los 90 con la creación del proceso de codecisión, pero después del Tratado de Lisboa, cuando formalmente el Parlamento Europeo tiene que dar consentimiento a todos los acuerdos con actores terceros, no solo acuerdos comerciales, sino que acuerdos de asociación, acuerdos de comprensión, por ejemplo, los acuerdos que la Unión Europea propone con Ucrania, que no necesariamente son comerciales, con Georgia, con Moldavia, esto también necesita el consentimiento del Parlamento Europeo. Entonces hay una literatura muy fuerte sobre esto, intentando entender cómo fue este empoderamiento institucional del Parlamento a lo largo de los años, cómo el Parlamento se movimenta y aprovecha estas oportunidades que los tratados europeos le han dado. Pero también hay una literatura que sigue creciendo, ¿no?, sobre el papel de los parlamentos nacionales y subnacionales también en ese proceso. Entonces, un poco lo que planteamos es dialogar con esta literatura. Y la cuestión clave nos parece que es qué impulsa la participación parlamentaria en los acuerdos comerciales. Y por eso levantamos, no voy a repetirme, pero levantamos los factores de movilización que ya he explicado más o menos. Sobre el acuerdo, no voy a repetir porque las cosas obvias que ustedes ya son expertos después de estos últimos días, ¿no?, con gente muy buena hablando sobre el acuerdo. Simplemente quería decirles que tengan atención a los desafíos para la implementación, porque los temas que levanto ahí son temas que son importantes porque aparecen en la discusión parlamentaria. O sea, las cuestiones ambientales, especialmente la deforestación de Amazonia, pero no solo, hay temas de derechos humanos, violencia a los pueblos indígenas en Brasil, el sector agrícola en Europa, ¿no?, muy sensible a temas como carne, azúcar, arroz, aves, y el proteccionismo industrial en algunas partes de Mercosur, nomeadamente Brasil y Argentina, en momentos diferentes, pero son los temas que aparecen, nos parece que pueden influir en las discusiones parlamentarias. Hay otros temas importantes y sensibles, pero estos son temas que identificamos que aparecen más. Bueno, sobre las reacciones en específico, empiezo por la Unión Europea. Es interesante que cuando comparamos especialmente lo que se pasa en la Unión Europea con lo que se pasa en Mercosur, se ve un menor apoyo de la opinión pública al acuerdo. O sea, Barrector identificó unos puntos importantes sobre cómo la sociedad civil reacciona al acuerdo, y estas reacciones han sido y siguen siendo muy fuertes en el caso europeo.
no son tan fuertes como en el caso de TTIP con los Estados Unidos. Eso es interesante también pensar, ¿no? O sea, un acuerdo con Estados Unidos es muy más visibilizado, politizado que un acuerdo con el Mercosur, pero también es un acuerdo que los últimos tiempos tiene un apoyo, un poco apoyo de la opinión pública. Y esto importa porque se repercute en los parlamentos. Y ya mismo en los últimos años se ve esto, los parlamentos de Austria, de Irlanda, los Países Bajos, Francia y el Parlamento de Valonia que mencionaba, emitieron mociones rechazando la firma del acuerdo en los términos actuales. O sea, ya sabemos de antemano que estos parlamentos, si nadie cambia en las negociaciones y los documentos que se han hasta el momento negociado, estos parlamentos van a rechazar el acuerdo. Esta es la posición que ellos presentan. ¿Sí? Claro, la idea ¿no? de las negociaciones parlamentarias son mucho del convencimiento, de la influencia política, de todo este juego, o sea, no es una posición definitiva, pero es un señal muy importante de que estos parlamentos no están de acuerdo con lo que se fue negociado hasta el momento. O sea, habrá que cambiar cosas para que este acuerdo sea de hecho ratificado. Hay otros elementos interesantes que el punto abajo, que mismo en países como España y Portugal, que son los países y los gobiernos que más favorecen el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, por todos los lazos que tienen con Mercosur, con sus países, ¿no? Lazos históricos, incluso coloniales. Pero mismo en estos países, los diputados de oposición ya han presentado mociones rechazando el acuerdo, pidiendo más información sobre los impactos del acuerdo en las economías locales. Estas mociones no fueron aprobadas como en los casos de los parlamentos anteriores, pero se han presentado. O sea, hay resistencia formal de muchos países de la Unión Europea, incluso países que son muy favorables al acuerdo y que son los países incluso que más han apoyado y que lanzaron las negociaciones. Me acuerdo que fue, creo, España, que el gobierno que lanzó el acuerdo macro de Mercosur con la Unión Europea cuando fue presidente del gobierno, del Consejo de la Unión Europea. O sea, hay oposiciones en los varios lados. Y también hay un otro parlamento subnacional en Bélgica, que es el Parlamento Flamenco, ¿no? de Flandres, ¿no? Que organizó audiencias públicas y pidió condiciones adicionales antes de la ratificación. O sea, no fue tan grave sus posiciones si uno compara con lo que hizo Valonia, pero también presentaron ya algunas preocupaciones importantes y pidieron algunos cambios. O sea, un poco esta es la lógica que vemos en la Unión Europea. En el caso de Mercosur, es un poco diferente. La opinión pública está más ausente, no es que no exista, pero hay una baja prominencia pública en relación a lo que se ve en la articulación de los movimientos políticos, sindicatos y movimientos de la sociedad civil en el caso europeo, ¿no? Los diputados se han referido al acuerdo en el Parlamento del Mercosur pidiendo más transparencia, o sea, hubo un proyecto de resolución del Parlasur, si no me acuerdo, fue presentado por Jorge Tayana, que en aquel momento era el presidente del Parlamento o estaba encargado de la Comisión de Asuntos Internacionales, y el documento no rechazaba la negociación o sus términos, sino que pedía más transparencia y acceso parlamentario a los términos del acuerdo que se había negociado. Entonces, es una reacción muy más blanda si uno compara con lo que se ve en el caso de Europa. Y buscamos encontrar algunas posiciones y las posiciones en general son más favorables en los parlamentos del Mercosur que en los parlamentos europeos. Una excepción importante es la Argentina, porque ¿no? Cuando el presidente Fernández es electo, ¿no? La negociación fue toda conducida ahí en el gobierno Macri y la posición oficial a ver lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Pero la posición de Fernández fue, bueno, si no vamos a rechazar un acuerdo que fue aprobado por el gobierno anterior, vamos a aceptarlo, sino que esto va a tener que pasar por la negociación y ratificación del Congreso de la Nación. O sea, deja al Parlamento, al Congreso argentino
de hecho, aprobar o no, y me parece que ahí será el momento donde vamos a ver si gran parte de los diputados argentinos serán, de hecho, favorables o no al acuerdo, ¿no? Y sobre temas nacionales, subnacionales, perdón, no identificamos, es poco, casi o nula la participación de parlamentos subnacionales en las discusiones. No encontramos cosas relevantes, incluso si ustedes por alguna oportunidad encuentran alguna cosa interesante en este sentido, especialmente sobre las asambleas de las provincias y ciudades, pueden enviarnos, sería un gusto recibir. Pero, por ejemplo, una única cosa que encontramos fue en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Encontramos una audiencia pública comentando sobre para tratar el tema, pero no encontramos resultados ni posiciones oficiales resultantes de esta comisión, ¿no? También vimos que había participación de diputados de Rio Grande do Sul y otros estados del sur de Brasil en ferias agrícolas, pero ahí sí la posición era muy favorable al acuerdo y había ahí un diálogo entre estos diputados y sectores agrícolas de sur de Brasil. Pero es una participación muy frágil, ¿no? Y normalmente es una participación, una posición más favorable al acuerdo, ¿no? La reacción más negativa, ahí sí viene más o aparece más en los sectores de la sociedad civil, como mencionaba ahí María Victoria con algunos ejemplos. Bueno, sobre el análisis comparativo, ¿no? Pues me parece que este es un punto importante. Quería comentarles, perdón que está en inglés porque este parte del paper simplemente copié aquí, pero intentamos ahí poner en los factores para hacer algunas comparaciones importantes. O sea, en términos de competencias decisorias, mientras en la Unión Europea la ratificación parlamentaria no es solo relevante para el Parlamento, porque tiene que pasar por el Parlamento Europeo, pero también pasa por todos los parlamentos nacionales y algunos parlamentos subnacionales. En el caso del Mercosur, solo los parlamentos nacionales son responsables. Y esto importa y explica por qué parlamentos como de Valonia, como de Flandes, tienen un rol tan importante, porque tienen los mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces aprovechan la oportunidad para hacer, para que sean más influentes en estos temas, porque tienen competencias incluso, tienen que ser llevados en cuenta. Es muy diferente, por ejemplo, de la importancia que el Parlamento de Mercosur, que es un parlamento regional, que entonces debería tener un papel más relevante, pero no tiene porque es un parlamento consultivo. De la misma manera, pueden pensar sobre los canales de la sociedad civil, que también son canales consultivos, así como el Parlasur, y por lo tanto no es necesaria que estos grupos acepten el acuerdo en los términos que están, ¿no? Por eso el papel de los parlamentos nacionales es tan importante, ¿no? Porque en su momento van a tener un rol esencial en el proceso de ratificación. Van a tener que ser convencidos de que los términos de acuerdo son aceptables y para que el acuerdo sea implementado. La implementación parcial del acuerdo, o sea, de la parte tarifaria, viene cuando los países, en el caso de nuestros países, se aprueban los parlamentos nacionales y se aprueba en el Parlamento Europeo. Ahí se empieza a valer de modo provisorio los términos, digamos, más comerciales, tarifarios. Pero los términos que tratan de temas más allá del comercio, estos solo valen cuando todos los parlamentos nacionales y subnacionales de Europa aprueben el acuerdo. Entonces ven que este proceso de ratificación en un escenario muy optimista, que no creo que va a acontecer, pero de que el tratado sea su versión final sea firmada, digamos, el próximo año, esto va a llevar muchos años hasta que todos los parlamentos nacionales y subnacionales, de hecho, aprueben el acuerdo, ¿no? Y los 4 parlamentos de Mercosur. Un ejemplo que podemos comparar es con lo que está pasando con el caso del acuerdo con Canadá, ¿no? Que está justamente en este momento de aprobación parlamentaria, ¿no? Ya pasó por el Parlamento Europeo y por el Parlamento canadiense, pero ahora tiene que pasar por los parlamentos nacionales y subnacionales de Europa. No sé cómo está ahora, si ya fue aprobado por todos, si falta uno u otro,
pero esta es una cosa que lleva tiempo, ¿no? Entonces, mismo que tengamos finalmente este acuerdo, cuando llegamos a la parte parlamentaria, a ratificación, esto va a llevar algún tiempo. Resistencia, mientras que en la Unión Europea los niveles de resistencia son más altos hasta el momento, puede ser que aparezca más niveles de resistencia en el Mercosur, pero hasta el momento solo a ciertos partidos de izquierda, algunos grupos sindicales y grupos ambientalistas presentan una posición importante rechazando el acuerdo. Pero de manera general, el nivel de resistencia es más bajo, especialmente cuando uno compara con lo que se ve en la Unión Europea, donde la resistencia viene incluso ahora de algunos gobiernos, ¿no? Casos de Alemania, casos de Francia, criticando las cuestiones ambientales en Brasil, básicamente, ¿no? Bolsonaro y sus políticas ambientales, pero también derechos humanos, y que esto es un riesgo para la implementación del acuerdo de París, y todo esto, o sea, una manera de resistir al acuerdo por temas que no son comerciales, pero tienen implicaciones sin duda comerciales y ambientales. En términos de transparencia, esto es interesante porque encontramos en los dos casos preocupaciones importantes. De un lado, preocupaciones de los diputados, especialmente argentinos y brasileños, representantes en el Parlamento del Mercosur, ¿no? A través de esta petición, de este proyecto de recomendación que comentaba. Pero en el lado europeo se ve también a través de todas estas resoluciones que comenté, una preocupación muy fuerte con los impactos del acuerdo a sectores locales, ¿no? Y los parlamentarios tienen, porque representan muchas veces, ¿no? Regiones específicas en sus países, entonces tienen una preocupación muy grande con el impacto local a determinado sector que es muy sensible y que está ubicado en su, digamos, colegio electoral, lo que llamamos aquí en Brasil. Sobre la saliencia, la relevancia pública, ¿no? Se ve también proactivismo muy fuerte de grupos antiliberalización, grupos verdes, partidos regionales o movimientos regionales, ¿no? En países de la Unión Europea. Se ve menos en el caso del Mercosur, ¿no? Comenté que los parlamentarios se ve más en algunos parlamentarios del Parlamento del Mercosur, pero cuando miramos parlamentos nacionales y subnacionales, no encontramos una relevancia muy grande, especialmente cuando comparamos con los europeos. Y finalmente los grupos de interés, esta es una dimensión importante, porque en el caso del Mercosur, de la Unión Europea, perdón, hay una prevalencia de grupos de representantes de la agricultura, pero también de sectores ambientalistas que son en contra del acuerdo, mientras que en Mercosur los grupos de interés más organizados son los grupos exportadores y los grupos agrícolas que son favorables al acuerdo. O sea, el lobby que hacen en los parlamentos es un lado para aprobar el acuerdo, el otro lado para rechazar el acuerdo. Y esto es importante, explica por qué es más probable que la Unión Europea rechace el acuerdo, mientras que el Mercosur apruebe el acuerdo en términos de ratificación parlamentaria. Finalmente, algunas conclusiones, y así tengamos más tiempo para preguntas, debates, tal vez algunas miradas cruzadas con lo que se plantea en la dimensión de la sociedad civil, ¿no? Esta investigación intenta, ¿no?, justamente comprender el papel de estos parlamentos en las negociaciones de comercio exterior, recordando que el Parlamento Europeo aumentó su participación en negociaciones comerciales desde el Tratado de Lisboa, pero también los parlamentos nacionales y subnacionales están expresando con más fuerza sus posiciones sobre las políticas comerciales de la Unión Europea. Hay una mayor movilización en la Unión Europea contra el acuerdo, especialmente cuando comparamos con el caso del Mercosur, citando a los parlamentarios a hacerse más vocales, y esto no es tan claro en la del Mercosur. Los parlamentos del Mercosur han mostrado un bajo perfil en las negociaciones comerciales, y esto también hay que ver con cómo ellos se vinculan a los contextos políticos e históricos de los sistemas presidencialistas de nuestra región. O sea, se espera
o sea, los parlamentos en nuestros sistemas son tradicionalmente más aislados del proceso de negociaciones de comercio exterior, y un poco lo que se ve en el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur es la reproducción de esta configuración histórica que vale también para las relaciones internacionales de modo general, no solo para temas comerciales, ¿sí? Mientras que justamente por la gran parte de los países europeos se han constituido por regímenes semi-parlamentaristas o parlamentaristas, o sea, más natural que los parlamentos tienen un rol más activo y que haga más parte de las discusiones comerciales. Y la preocupación de transparencia, sí, ahí sí se ve que son compartidas en los parlamentos de los lados. Los dos lados están insatisfechos con los niveles de transparencia. Es importante que comparando, porque mismo que en el caso europeo, que en los últimos años lo que la Comisión Europea hizo un esfuerzo muy grande para compartir los drafts de los acuerdos, de los términos de los acuerdos, de temas que ya fueran negociados para sectores de la sociedad civil, para los parlamentos. El caso de TTIP con negociaciones transatlánticas fue muy importante en este momento. Fue un momento en que el Parlamento Europeo presionó mucho a la Comisión Europea y encontró una salida para tener acceso a los términos de negociación, y fue creada una salita en el Parlamento Europeo donde los parlamentarios podían llegar sin teléfonos, sin papel, sin nada, y mirar al menos los documentos de la negociación provisorios, o sea, para tener acceso a la negociación mismo que no podían compartir. Y desde ahí se ve un proceso muy fuerte de aumentar la transparencia de los acuerdos que la Unión Europea negocia con todos los países terceros. En el Mercosur no tenemos esta tradición, en primer lugar porque no negociamos mucho, no tenemos esta experiencia, incluso no tenemos muchos acuerdos que se parecen que van a aprobar. Ahora, la última cumbre se comentaba sobre el caso de Singapur, ¿no? Pero se comenta que fue negociado, pero nadie firma nada. O sea, a ver si esto va a funcionar también. El caso de EFTA también sigue un poco esta misma lógica. Y el caso de la Unión Europea, por el tamaño del acuerdo, se encuentran alternativas para acceder a los términos, pero tampoco también tenemos una versión final. O sea, no estamos acostumbrados a dialogar y a acceder a estos términos, ¿no? Incluso sectores parlamentarios y de la sociedad civil del Mercosur tuvieron acceso muchas veces buscando con sus parceros análogos en Europa, ¿no? O sea, sindicatos europeos fueron los que compartieron con los sindicatos del Mercosur los documentos de la negociación porque han tenido acceso por la Comisión Europea. Esto muestra muchas cosas y explica un poco cómo el proceso negociador del Mercosur funciona y cuál es el real diálogo que el bloque da a los sectores domésticos, no estatales, pero también políticos, a los términos de la negociación. Finalmente, ¿no? Creemos que este marco de factores de movilización puede ser útil no solo para entender el rol de los parlamentos en estas negociaciones, pero ojalá en negociaciones comerciales dentro y fuera de la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Y como agenda de investigación futura, vamos obviamente acompañar qué pasará con las dinámicas parlamentarias del acuerdo después de las elecciones en Brasil, y también después de la finalización de la revisión legal, que ahí va a ser un otro turning point, que es el momento que tenemos el acuerdo final, y ahí sí me parece que habrá nuevas movilizaciones de la sociedad civil, de los parlamentarios, respecto a los términos finales del acuerdo. También y en ese sentido, pregunto si podemos esperar o no más movilización parlamentaria en los dos continentes en los próximos años. Me parece que sí, pero habrá que ver cómo esto va a funcionar en la práctica. También hay otros factores que no hemos explotado tanto, ¿no? Pero tal vez sean posibles factores de movilización relevantes en juego, como la polarización política, la politización
grupos de advocacy que van más allá de los grupos de interés clásicos y que también pueden jugar un rol muy importante en el acuerdo en el futuro. Y finalmente me hago esta pregunta, ¿no? Si en el futuro próximo del acuerdo, si después de estas próximas etapas, cuando vengan, no sabemos cuándo, si serán los parlamentos o serán otros actores los principales obstáculos a la implementación del acuerdo. Porque muchas veces me parece que los principales obstáculos serán los gobiernos nacionales, ¿no? Gobiernos europeos e incluso gobiernos del Mercosur. O sea, mismo con si Lula gana y va a seguramente tener una política ambiental muy diferente de Bolsonaro, o sea, el tema ambiental deja de ser el tema scapegoat de toda esta resistencia, pero los europeos van a encontrar otros temas. Va a ser la agricultura, va a ser pesticidas, va a ser otra cosa. Porque la resistencia está ahí encarnada en algunos estados clave. Y lo mismo también diría en ciertos sectores en Argentina y Brasil, que mismo pasadas las negociaciones siguen resistentes al acuerdo. Bueno, termino con esto y una vez más agradezco a todos por la paciencia de escucharme y quedo a disposición para comentarios, preguntas, lo que quieran. María Victoria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Bruno por este panorama tan completo sobre actores que, como vos decías, tan importantes pero que quedan olvidados, ¿no? Y está claro por qué quedan olvidados en el ámbito del Mercosur, por nuestra tradición presidencialista, pero digamos, no dejan de ser importantes. Y me quedo con tu última pregunta, me pareció muy buena tu reflexión. La oposición no va a estar tanto en los parlamentos, sino en los poderes ejecutivos. Sí, concuerdo. Bueno, no, en todo caso, me quedé preocupada. Me parece que hay que hacer una misión para a los parlamentos de Valonia y de Flandes. Ahí hay que hacer un poco de lobby. Me parece que los grupos a favor del acuerdo tendrían que ir a hacer una misión a Bélgica. No, te comparto que en el caso de Canadá se pasó esto. Mira. Negociadores o representantes del gobierno canadiense fueran a estos lugares para comenzar a entender qué pasa. ¿Por qué ustedes no? Porque ustedes somos Canadá, a todos les gusta Canadá. ¿Por qué no aceptan nuestro acuerdo? Y fuera, sí. Bueno, no, a mí no me molestaría ir, digo, Bélgica es hermosa, así que se puede ir a charlar un rato. No, qué interesante el poder que pueden llegar a tener estos parlamentos subnacionales, ¿no? Lo marcabas muy bien vos, me parece un tema no menor, teniendo en cuenta justamente los tipos de régimen político que tienen estos estados europeos. No sé si hay alguna pregunta, comentario, inquietud. Me parece también bastante curioso que los parlamentarios también se quejen de lo mismo que se quejan las organizaciones de sociedad civil, que es la falta de transparencia, ¿no? Eso digo, porque al final entonces termina siendo un proceso absolutamente aislado de los intereses de la sociedad, ya sea porque quedan de lado los órganos parlamentarios, las instituciones parlamentarias, legítimos representantes de los ciudadanos, o porque quedan de lado también los legítimos representantes de la sociedad civil. Entonces digo, no deja de ser preocupante, ¿no? Este nivel de opacidad, de falta de transparencia. Igual creo que sigue habiendo ahí una oportunidad de intentar hacer un último intento de involucramiento en esta fase, que al final termina siendo relevante, porque muchas veces en este proceso de legal scrubbing se han cambiado en otros casos cláusulas, disposiciones relevantes, importantes, entonces no deja
no es un proceso técnico, no es un procedimiento técnico, termina siendo un procedimiento altamente politizado también. No, Eso. para nada. No, perdón. Sí, Quería compartir justamente eso con Bruno y con vos, Vicky, que en realidad por ahí parte de una matriz que es el fortalecimiento del Mercosur y de las instituciones del Mercosur para comenzar a negociar. En realidad, bueno, el Parlamento se ve debilitado porque no hay una fortaleza de parte de cada uno de quienes representan. Entonces, por ahí... esas dudas o esa nebulosa que se transmite también. Entonces, quizás puede ocurrir eso, que por un lado tenés un bloque claro que viene con determinados, viene a sentarse a una negociación, pero firme, no en cuanto a su postura, sino en cuanto a su solidez institucional, y por ahí nosotros lo que nos falta creo que es eso, esto que es absolutamente político y no técnico. Eso es verdad. En ese sentido, la asimetría es bestial, ¿no? O sea, la fortaleza que le da a los negociadores de la Unión Europea tener detrás un entramado institucional tan fuerte, y es verdad que nosotros vamos siempre... Tratamos de ir juntos, pero al final no siempre estamos convencidos de las posturas que vamos llevando, y bueno, y en este momento claramente el Mercosur no es un bloque con el cual se puede hablar, digamos, no es un bloque que tenga una sola voz, ¿no? Las rispideces, las tensiones entre Argentina y Brasil, la distancia entre los dos presidentes, claramente hace que el bloque no sea una contraparte muy confiable. Esa es la realidad. También es interesante, como vos marcabas, Bruno, que el gobierno argentino de Alberto Fernández ha dejado la última palabra en el Congreso, ¿no? Como diciendo, bueno, no termino de tomar posición, también hay una realidad, ahí hay... dentro del propio gobierno hay sectores a favor y sectores en contra. Entonces, estas divergencias internas hacen que el gobierno no pueda tener una postura común y, digamos, se decante por esta postura de decir, bueno, que lo decida el Poder Legislativo, ¿no? Habrá que ver, bueno, la correlación de fuerzas en el momento en que haya que tomar esa decisión, ¿no? En el Parlamento Europeo hasta mayo del 2024 no hay elecciones, así que si el acuerdo llega al Parlamento Europeo en esta legislatura, tenemos acá un gran problema, ¿no es cierto, Bruno? Justamente, sí. Creo que la última moción que el Parlamento aprobó era muy crítica. Muy crítica. Fue sí. el pleno del Parlamento, o sea, Sí, una gran parte del Parlamento, que es la parte que la mayoría que van a tener que aprobar el acuerdo. Sí. Muy crítica con la política medioambiental de Bolsonaro. Ambiental, básicamente sí. Explícitamente, sí, Sí. lo hicieron. Explícitamente sí. Pero, como comentaba, ¿no? Yo creo que mismo que haya un cambio en Brasil y los temas ambientales vuelven a ser protegidos, valorados, va a aparecer otras cosas, porque hay cosas que están escondidas ahí. Y que solo se marca la posición a través del tema ambiental, porque es, digamos, el políticamente correcto. Correcto. Esta es la posición de Macron, ¿no? O sea, critica a Bolsonaro, porque es fácil criticar a Bolsonaro, ¿no? Y temas ambientales, pero de hecho Francia tiene problemas con la competencia agrícola con claro. los países del Mercosur. Y aprovecha que hay un contexto en Brasil complicado para rechazar el acuerdo en estos términos. Totalmente. Me parece que cuando se sale esto, van a volver los temas antiguos. Sí, van a volver los temas antiguos, es decir, sí, yo coincido completamente, creo que acá se están escondiendo los viejos temas de comercio agrícola con un tema políticamente correcto, como vos decís, que es el tema medioambiental, y es muy fácil también culpar, señalar con el dedo a Bolsonaro, ¿no? En este sentido. Bien,
Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no, bueno, vamos a agradecerle nuevamente al profesor Bruno Teodoro Luciano por este tiempo que nos dedicó. Muchísimas gracias. La verdad que a mí siempre me interesa incorporar este tipo de temas, porque si no nos quedamos solamente discutiendo cuestiones comerciales y me parece que, y del estilo, ¿no? Y me parece que más para mirar en este tipo de acuerdos. Y justamente mañana, bueno, vamos a volver a algunas cuestiones que veníamos trabajando durante la semana. Vamos a discutir el tema del comercio de los bienes agrícolas desde el punto de vista de Argentina y de Mercosur. Y mañana también vamos a discutir el tema de las posiciones de los sectores empresariales y de las pymes respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea desde el punto de vista de Argentina. Así que por hoy nos despedimos, les agradecemos a todos la participación y nos volvemos a reencontrar mañana para la última sesión de esta Winter School. Gracias Bruno y gracias a todos.